Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros a a este nuevo video en donde yo les comparto el trabajo que se realizará en esta segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Bueno, les comparto un poco del trabajo que realizó en esta sesión y en esta sesión traigo para ustedes esta presentación que utilizaré para el consejo técnico y que si coincidimos en en la temática, pues con gusto lo pueden utilizar. Iniciamos, maestras, iniciamos, maestros. Y bien, esta es la segunda sesión y bienvenidos. Este es el tema 3, metodologías para el trabajo por proyectos. Es la sesión de colectivos y es el tema. Ustedes recuerdan que en la segunda sesión, segunda, cuarta, sexta y octava sesión, las sesiones pares son las que nosotros tenemos la elección de estas temáticas. Y bueno, en esta ocasión, el colectivo decidió realizar este tercer tema, que es metodologías para el trabajo por proyectos. Inicio. Tema 3, metodologías para el trabajo por proyectos. El propósito es reflexionar en torno al desarrollo de proyectos como una metodología de trabajo didáctico desde una postura sociocrítica que busca que la enseñanza sea situada y el aprendizaje significativo. Y bueno, también algo que nos recalcan las orientaciones para directivos es que sea una sesión donde se compartan diferentes estrategias y se compartan las experiencias docentes, las experiencias de nuestras docentes y nuestros docentes. Bueno, como primera parte, aquí les voy a poner el video también del secretario de Educación, y si no, pues más adelante se les compartirá. Se los agrego a esta diapositiva. Aquí vamos a comentar, ver y comentar el, en lluvia de ideas, el video del secretario de Educación. Las tareas previas o la propuesta que yo les traigo para ustedes es que solicitemos como tarea previa estas lecturas. La primera lectura, que es Educación en Movimiento, es de la revista Educación en Movimiento, la número 31, Pensamiento Crítico, Diversidad, Libertad e Integración de Saberes, Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación 2024. Este boletín presenta diversos artículos que abordan el tema del pensamiento crítico desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana, tanto como una herramienta para la formación integral de las y los estudiantes, así como su papel de eje articulador que orienta el trabajo didáctico de los campos formativos a través de proyectos sociocríticos de aula, escuela y comunidad. En el artículo Proyecto Comunitario, LUA, Serpientes y Perspectivas, en la página 25 a la 30, se relata la experiencia de una telesecundaria en el estado de Puebla que llevó a cabo un proyecto para sensibilizar a la población sobre la relevancia que tienen las serpientes en el control de las plagas. Y bueno, más adelante yo espero compartirles a ustedes la lectura de este documento. La otra lectura, que es la enseñanza por proyectos, mito o reto, de Aurora La Cueva, no, 1988, Revista Iberoamericana de Educación, las páginas 165 a la 187. Y en este artículo la autora presenta algunas características, ventajas, fases más genéricas y retos al desarrollar proyectos. No se propone una metodología como receta, por el contrario, se abordan aspectos y recomendaciones muy particulares para no caer en falsos proyectos, enfatizando que los proyectos son las actividades reinas del ámbito escolar. Son las actividades que estimulan a niñas, niños y adolescentes a interrogarse sobre las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la realidad. Propone y discute interrogantes como las siguientes. ¿Por qué los proyectos? ¿De dónde surge la idea para los proyectos? El papel del docente, los proyectos tienen que ser macro esfuerzos, la prisa como enemiga, eh, entre otros aspectos importantes para desarrollarlos. Y
La tercera lectura, que es la enseñanza por proyectos, una metodología necesaria para los futuros docentes, que es de Alfredo López de Sosoaga López de Robles, Ana Isabel Ugalde Gorostiza, Paloma Rodríguez Miñambres y Aranza Rico Martínez, 2015. Y viene opción 31.1, las páginas 395 a la 413. En este artículo se presenta una reflexión teórica sobre la metodología por proyectos, sus características, los beneficios de trabajar por proyectos en la cultura de la escuela, por ejemplo, el cambio de relaciones escolares caracterizadas por el aislamiento, el trabajo colaborativo, de la rigidez de los horarios a un trabajo en el que se da tiempo a los estudiantes para desarrollar sus procesos, el cambio del aula como único espacio de aprendizaje, al aprovechamiento de los diferentes espacios como los patios, laboratorios, talleres o los muros de la escuela, entre otros. Finalmente, se presenta la experiencia de un colectivo docente en su trayecto para implementar el trabajo por proyectos en su escuela. Y bueno, em, ¿cómo vamos a rescatar esta lectura si se trata de un intercambio de experiencias? Yo les propongo o les traigo este pequeño juego. Sus docentes, las docentes, los docentes van a elegir un número o una figura, como ustedes le quieran llamar. Ahí tienen los títulos que son parte de las ofrendas tradicionales. Entonces, ya sea que elijan un número o que elijan que digan fotografía, por ejemplo, o vela o papel, vamos a ir este pasándolas rápidamente. Algunas películas son algunas películas, algunas preguntas son de reflexión y algunas otras preguntas son para conocernos como colectivo, para ir haciendo esa pues ese es nuestro colectivo más rico, más rico en experiencias y que vayamos teniendo esa confianza entre nosotros. Y bueno, iniciamos fotografía. Ustedes cliquean la tienen que tener en modo presentación, así como yo, le dan clic sobre la imagen y aparece. ¿Qué entiendes por trabajo por proyectos en el contexto educativo? Un integrante del colectivo va a hacer la elección de la pregunta y pues da la respuesta o ya sea que el demás colectivo le apoye con sus experiencias. Recuerden que vamos a ir haciendo estas comunidades profesionales de aprendizaje que son diferentes a decir vamos a hacer comunidad de aprendizaje. Vamos a hacer comunidades profesionales de aprendizaje en el que aprendamos de nuestros compañeros docentes e intercambiamos estas experiencias. Entonces para regresar, damos clic en la calabrita de abajo y elegimos otra al azar. En este caso vamos a elegir pues la 18. Vamos con la 18. 18, ¿qué es lo que más valoras de tu trabajo, del trabajo docente y cómo crees que se pueda fortalecer? Yo creo que debemos de valorar nuestro trabajo, debemos de valorar que tenemos un trabajo, que nos pagan por hacer lo que nos gusta y bueno, el por qué estamos aquí debe ser por algo muy valioso. Y bueno, regresamos. Recuerden que yo les digo que cliquen aquí, que les va a aparecer la manita. Y obviamente, pues con esta manita regresamos a estas imágenes. Vamos con la 2. ¿Has implementado proyectos integradores en tu práctica docente? Si es así, ¿cuál fue el último que realizaste y qué resultados obtuviste? Recuerden que es un compartir de experiencias. Y así nos vamos a ir. Nos regresamos, vamos al papel. ¿Por qué decidiste ser docente? ¿Por qué decidieron ser docentes? Y quizás si le agregan ustedes, si, qué perfil tienen, si es que aún no se conocen, no sabemos, a veces nuestros compañeros, pues llegamos y no sabemos qué perfil tienen. Entonces,
Esta es la oportunidad. Y el saber por qué decidimos ser docentes, yo creo que también puede enriquecer esta comunidad profesional de aprendizaje que más adelante quizás lo abordaremos en algún otro video, pero pues es parte de el conocernos. Es el inicio de esta formación de comunidades profesionales de aprendizaje. Y me voy a ir en orden para no saltarme alguna, para que ustedes puedan ver este intercambio de experiencias, este intercambio pedagógico. ¿Qué características consideras esenciales para que un proyecto sea significativo para los estudiantes? A lo mejor cada quien considera diferentes características y se hace un compartir entre, no, pues yo considero estas, yo considero aquellas. Para mí se va a hacer más importante estas, un intercambio pedagógico. Bueno, regresamos. Vamos a tratar de irnos un poquito más rápido. Vamos con la sal. ¿Qué piensas de la docencia? Saber qué piensan nuestras maestras, nuestros maestros de la docencia, del ser docentes, de qué piensas. Yo creo que es un punto principal para saber, para formar estas comunidades. Y bueno, vamos al Cempasúchil 6. ¿Has utilizado alguna vez un enfoque sociocrítico en tu enseñanza? Si es así, ¿qué estrategias implementaste y cuál fue el resultado? Entonces, aquí está la pregunta, maestras, maestros. Vamos con la número 7. En tu opinión, ¿cuáles son las principales diferencias entre una metodología tradicional y una metodología sociocrítica en el aula? ¿Cómo la has trabajado? ¿Cómo la has implementado? ¿Cómo te has sentido? Son algunas de las preguntas que podríamos añadir a esta pregunta. Vamos con la mandarina y qué es lo que más disfrutas de ser docente y cómo crees que esa pasión influye en tu manera de enseñar, en conocer cómo se siente nuestros docentes, nuestras docentes y pues qué aportan a esa pasión de ser docente, a esa pasión al enseñar. Yo creo que es una parte importante. Entonces, yo aquí les dejo estas preguntas, ustedes las pueden editar también y agregar algunas otras que sean, pues que a ustedes les funcionen como colectivo. Me parece que fuimos con la mandarina o la manzana. La manzana, ¿cómo involucras a los estudiantes en la toma de decisiones durante el desarrollo de un proyecto? ¿Cómo los involucran, maestras, maestros? Los dulces, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera docente y cómo lo superaste? Pues vamos a encontrar muchos desafíos. A veces son los compañeros, a veces son los supervisores, nuestros superiores, a veces, pues también somos humanos y tenemos problemas familiares. ¿Cómo los hemos superado? A veces son los padres de familia. ¿Quiénes son? A veces son nuestros niños porque nos enfrentamos a algo que no sabemos o que decimos, ay, nunca me había tocado este niño, nunca me había tocado un niño así. Entonces, ¿cómo han superado esos retos? Que esta segunda sesión se convierta en en ese intercambio de experiencias. Vamos con la caña. ¿Qué papel crees que debe tener el docente en un enfoque de trabajo por proyectos? ¿Cómo cambia tu rol en comparación con la enseñanza tradicional? ¿Cómo creen que pudiera ser nuestro papel? ¿Cambia? ¿No cambia? ¿Hay cambios? ¿Seguimos igual? ¿Qué, qué nos ofrece este cambio de paradigma? Que mucho se ha hablado del cambio de paradigma. Entonces, ¿qué es lo que estamos cambiando? Y vamos con el mole. ¿Qué herramientas o recursos utilizas para adaptar los proyectos al contexto de tu grupo o comunidad? ¿Qué herramientas o recursos para adaptar los proyectos? ¿De qué se valen de la comunidad? De lo que tienen en el aula, en qué más se apoyan en los padres, quizás en algunas personas de la comunidad, quizás en su director, quizás en otras autoridades en qué se vale. Entonces, aquí está la pregunta para reflexionar. Vamos con el tamal. ¿Qué habilidades o talentos personales tienes fuera del ámbito educativo que crees que podrían enriquecer el trabajo en equipo o las actividades en el de jardín de niños? Tenemos muchas habilidades, algunos
tenemos habilidades o talentos musicales, algunos tenemos habilidades mm, o talentos mm, diversos. Cuando necesitamos pintar las caritas a los niños, a lo mejor tenemos esa habilidad, a lo mejor tenemos la habilidad organizativa y se nos facilita lo de organizar las actividades, se nos facilita el hacer una presentación en un micrófono, se nos facilita. ¿Qué habilidades poseemos, maestras, maestros? En conocer esas habilidades, esos talentos de nuestro personal nos va a apoyar y a enriquecer ese colectivo, esa comunidad profesional de aprendizaje, saber para qué somos hábiles y, y en cómo podemos apoyarnos en estas actividades. Mm, trato de no extenderme, pero siempre se extiende. Vamos ya se me olvidó en cuál nos habíamos quedado en el agua. ¿Qué estrategias utilizas para que los estudiantes participen de manera activa y crítica en las actividades del aula? ¿Qué estrategias utilizan? Quizás es cuando se están volviendo un tanto dispersos, hacen una pausa activa o los traen a través de ritmos. No sé, ¿qué estrategias utilicen ustedes para que participen sus niños y no pierdan ese interés en las actividades? Ustedes tienen muchísimas ideas. Vamos con las calaveritas de azúcar. ¿Qué crees que se necesita para que un proyecto educativo sea realmente transformador en la vida de los estudiantes? ¿Qué crees que se necesita? Mm, pudiera yo decirles muchas cosas, pero ¿ustedes qué creen que se necesita para que este, estos proyectos sean transformadores y que generen aprendizajes, que generen esta transformación en la vida de nuestras niñas y de nuestros niños y quizás en la vida de las familias que tenemos en nuestros centros educativos? Vamos con la 16. ¿Cuál es una cualidad de un colega que te ha inspirado en tu práctica docente y por qué? Ay, pues si yo les contara, son muchas cualidades que me han inspirado de diferentes colegas. Em, el compromiso con la educación, el invitarte a no quedarte en tu zona de confort y ir de más allá. Em, Muchísimas. Yo creo que en mi labor como docente hay muchas personas que han contribuido a esta parte. Hay personas a quienes admiro y a quienes respeto y que se los he hecho saber en diferentes momentos. Y pues ahora es momento de decir qué colega nos ha inspirado en esta práctica y por qué estamos aquí, por qué somos lo que somos y qué es lo que queremos transformar o qué es lo que queremos cambiar. Si estamos en la función docente, ¿qué te inspiró y qué es lo que te gustó de esa persona? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Cómo puedes mejorar? Si eres en la función de directivo, ¿cómo te inspiró ese director, esa directora que tuviste como número uno y que te inspiró para ser mejor y para mejorar en tu práctica? Si eres supervisor, ¿cómo te inspiró ese colega para ser supervisor? Y bueno, así hay muchísima gente que nos inspira a ser mejores personas, mejores colegas, mejores seres humanos. Y hay otros que nos dejan muchas experiencias, porque aún las experiencias negativas nos dejan muchos aprendizajes y eso es lo que nos hace ser mejores personas. Entonces, pues todas las experiencias cuentan y todas las experiencias que tengamos, positivas o negativas, han generado un aprendizaje en nuestras vidas. Y vamos con la 17 o el pan de muerto. ¿Cómo evalúas el aprendizaje de tus estudiantes en un proyecto? ¿Qué criterios consideras más importantes?
¿Cómo evalúan el aprendizaje de sus estudiantes en un proyecto? ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que hacen? Aquí vamos a reflexionar un poco sobre la evaluación formativa, sobre esta evaluación que debemos hacer, aunque hay un tema específico de estos que nos pusieron para abordar esta evaluación formativa, pero sí pudiéramos decir cómo es que la hacemos en estos proyectos y qué consideramos, o cómo la realizamos, quiénes intervienen y cómo lo hacemos. Entonces, ahí está. Ay, perdón, era la 17. Y bueno, la 18, vamos a la 18 que creo que ya había pasado, que es valorar nuestro trabajo, el trabajo docente, y que es una profesión muy noble, muy enriquecedora emocionalmente, porque tenemos muchas cosas que agradecer de esta profesión. Y bueno, este es el final, la número 18 es de las diapositivas, y si ustedes se quedaron aquí en esta o se quedaron en la 9, pues vayan al inicio, pisan la 18 y después le dan con la flechita hacia adelante. Y pues recuerden ustedes que estamos en esta sesión donde todos vamos a aprender de todos, vamos a hacer ese intercambio, y yo les traigo esta dinámica de reflexión grupal en donde vamos a intercambiar estas experiencias docentes, vamos a solicitar previamente a las docentes, a los docentes, que traer a esta sesión la planeación, sus planeaciones o alguna planeación que ellos consideren exitosa de un proyecto de trabajo, algún proyecto que ellos hayan realizado y que les resulte exitoso. Entonces vamos a compartir en grupos pequeños, quizás un docente de primer con uno de segundo, y así o viceversa, de diferentes grados. A mí me gustaría para que fuera variado. Los docentes compartirán en grupos pequeños ejemplos de esos proyectos que traen, cómo los realizaron, qué ellos incluyeron en esa planeación de esos proyectos. Quiero mover aquí porque ya no veo. Este, ¿Qué incluyeron? Y ya después de ese intercambio que realicen, pues vamos a hacer esa, una exposición breve en donde cada grupo presente su experiencia, y de manera grupal realicemos un mapa conceptual sobre las características comunes de los proyectos integradores, de lo que nosotros le agregamos, de lo que nosotros tenemos en nuestras planeaciones, esos proyectos integradores y sociocríticos desarrollados colectivamente. ¿Qué es lo que contienen? Hacer un mapa conceptual, de esas características comunes que ya intercambiamos y que estamos analizando, porque estamos analizando a partir de nuestra práctica. Recuerden que si nosotros analizamos a partir de nuestra práctica de lo que nosotros hacemos, pues vamos a generar cambios y se nos va a hacer ese aprendizaje más significativo. Bueno, la siguiente actividad, que esta sería que terminamos con el mapa conceptual, perdón, pero no pasa. Ahí está. Y viene esta lectura de ideas centrales. Esta lectura donde vamos a leer estas ideas centrales que vienen al inicio de la guía sobre qué son los proyectos. Y dice ideas centrales en los ciclos escolares previos. Mi amor, tantito mi. Los colectivos docentes han revisado diversos insumos que describen las características de las metodologías de trabajo por proyectos, sus etapas y momentos. Asimismo, han recuperado proyectos propuestos de los libros de texto gratuitos, en el caso de primarias, secundarias, o bien han diseñado proyectos propios a partir de sus saberes, experiencia docente y características de su comunidad. Recuerden que no hay una receta para hacer los proyectos. Entonces, en este tema se propone profundizar en la comprensión de algunos elementos del trabajo por proyectos que son distintos en el planteamiento de la nueva escuela mexicana. En la nueva escuela mexicana, los proyectos como metodología de enseñanza se plantean para favorecer el desarrollo del pensamiento crítico,
de las y los estudiantes. La perspectiva sociocrítica implica reflexionar y analizar la o las situaciones de la vida cotidiana, cuestionar el mundo en el que viven, comprenderlo mejor y contribuir a proponer soluciones o cambios que se requieren. Trabajar por proyectos no significa plantear una serie de actividades secuenciadas que se desarrollan de manera tradicional, no. No son proyectos, situaciones en las que la o el docente selecciona un tema y organiza el trabajo a partir de las fases o etapas de una metodología, siguiéndolas puntualmente. Recuerden, mientras se cambia la diapositiva, que no estamos trabajando el programa como el PEP 92. No, maestras, maestros, estamos trabajando, es el trabajo por proyectos. Dice, en el trabajo por proyectos, parte de la lectura de la realidad, de las situaciones y problemáticas identificadas y de los intereses de las y los estudiantes. Por eso el diagnóstico educativo, maestras, maestros, implica una participación en su sentido más amplio. Los proyectos son interdisciplinarios, privilegian el diálogo y el intercambio de ideas, opiniones y posturas ante el tema y su realidad. Desarrollan el pensamiento crítico y fomentan el interés y motivación por el conocimiento, la investigación y el compromiso con la comunidad. Los proyectos se diseñan, maestras, maestros, a partir de la realidad particular de la comunidad en la que se inserta la escuela para que niñas, niños y adolescentes desarrollen el pensamiento y la conciencia crítica, para que reconozcan la desigualdad que se vive, se indignen ante la discriminación, ante la exclusión o el racismo, tomen conciencia del cuidado del ambiente, de sus recursos y pongan en práctica acciones a su alcance. De eso se tratan los proyectos, maestras, maestros. Y bueno, existen diversas metodologías para desarrollar para desarrollar proyectos que representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo formativo. Pero estas no pretenden ser un recetario que limite la creatividad, el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio que expresa el Plan de Estudios 2022, CEP 2024, página 74. Esto quiere decir que si bien se proponen cuatro metodologías en los libros de texto gratuitos, las y los docentes pueden recurrir a otras estrategias sin perder de vista la intención del trabajo por proyectos. De ahí, maestras, maestros, que este nuevo modelo educativo, esta nueva escuela mexicana parte de una enseñanza situada. Y esta diapositiva ya no viene en los materiales, esta es aparte. Viene de una enseñanza situada, esta nueva escuela mexicana, que es la enseñanza, la enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje. Considera el aprendizaje escolar como un proceso en que los estudiantes se integran de manera gradual en una comunidad de prácticas sociales. Entonces, para la enseñanza situada, maestras, maestros, aprender y hacer son acciones inseparables. Por eso es que los alumnos han de aprender haciendo dentro del contexto pertinente. O sea, vamos a aprender aprendiendo. O sea, es hacer o hacer, partiendo siempre del contexto de nuestras niñas y nuestros niños, de sus intereses. Por eso se dice que la educación formadora de conciencia parte de una visión holística, de una visión donde se va a ver al niño como un todo, donde se van a trabajar sus emociones, su parte
emocional, física, psicológica. Es una visión holística desde la metodología. Tan importante como todo, todo lo dicho hasta el momento sobre este modelo de aprendizaje son las estrategias que se usan para desarrollarlo. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Las estrategias del aprendizaje situado, maestras, maestros. La nueva escuela mexicana nos da cuatro. El aprendizaje basado en problemas, ABPRO, en donde el aprendizaje basado en desafíos o retos, bueno, lo que nos da la nueva escuela mexicana son cuatro. El aprendizaje basado en problemas y que están aquí en amarillo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en el servicio y el aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM. Pero también hay otras estrategias más. ¿Cuáles son? El aprendizaje basado en desafíos o retos, maestras, maestros. El aprendizaje basado en fenómenos. El aprendizaje basado en casos o método de casos. ¿Y qué vamos a hacer en cada uno? En el aprendizaje basado en problemas, los profesores les plantean una problemática a los niñas y a los niños. Una problemática, vamos a trabajar en base a eso, la problemática. El aprendizaje basado en desafíos o retos, las maestras, los maestros vamos a darles una, un reto a resolver. Entonces vamos a ir haciendo este caminar, este trayecto en en resolver, en lograr alcanzar, desarrollar este reto. En el aprendizaje basado en proyectos es una situación real que necesita ser resuelta. El aprendizaje basado en fenómenos es un fenómenos, o sea, vamos a ver los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos, la lluvia, el cambio climático. Vamos a ver este tipo de fenómenos. El aprendizaje basado en casos o método de casos son los problemas concretos de la vida cotidiana, maestras, maestros. Son casos. Aquí se me ocurre, a lo mejor pudiéramos meter nuestros acuerdos de convivencia. ¿Qué pasa si un niño empuja al otro? Entonces vamos a resolver esos casos concretos. ¿Qué hacemos? Son casos concretos de la vida cotidiana. El aprendizaje basado en el servicio es un servicio a la comunidad, es algo que vamos a hacer y que es un servicio que se da a la comunidad. El aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, pues ya lo hemos visto, que es un enfoque educativo que integra las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Entonces, estas son las estrategias de aprendizaje situado y, y aquí nos quedamos si pudiéramos hablar porque es un... ¿Por qué se dice que vamos a trabajar con este aprendizaje basado en proyectos? Porque es algo que vamos a realizar, es algo que se va a realizar en en esa acción. Y bueno, yo traigo para ustedes la propuesta de hacer un taller de adaptación de proyectos. Claro que lo vamos a hacer a partir de nuestro programa analítico, de una problemática real, de acuerdo a su contexto, al contexto que ustedes están viviendo, porque acabamos de decir que aprendemos haciendo las cosas. Entonces, la actividad
Primero es el taller práctico donde los docentes por equipos adaptarán un proyecto previamente definido, un tema sugerido, a los principios sociocríticos, incluirán actividades que fomenten la participación activa de los estudiantes y se basen en sus intereses. ¿Qué vamos a hacer, maestros, para esta actividad? Yo propongo retomar la problemática del programa analítico. Eh, ya tenemos la problemática. ¿Qué PDAs se pueden trabajar para dar solución a esa problemática? ¿Qué contenidos favorecen? ¿Qué contenidos vamos a trabajar? ¿Qué ejes articuladores? Y una vez definidos, a lo mejor ya esto ya lo podemos hacer por grados. O el trabajo ya pudiera ser por grados para que se apoyen las maestras y los maestros que tienen los mismos grados para que realicen este trabajo colaborativo. Cada equipo debe definir pues, los objetivos, las actividades, los criterios de evaluación del proyecto, hacer un boceto de un proyecto integrador adaptado a su contexto escolar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a compartirlo y a retroalimentarlo con los otros equipos. ¿Cómo hicimos nuestro proyecto? Ahora lo presentamos y vamos a retroalimentar cómo lo podemos enriquecer y que yo estoy segura que van a salir grandes ideas, maestros. Vamos cada equipo pues presentará su proyecto a los demás, detallando los puntos clave y cómo planean implementarlo. Se fomentará ese intercambio de experiencias entre equipos, identificando puntos comunes y diferencias en la adaptación de los proyectos. Y el producto pues es registrar el registro de sugerencias y puntos de mejora para cada proyecto. El resultado de la retroalimentación grupal. Y pues esto es el trabajo que traigo para ustedes para esta segunda sesión del Consejo Técnico Escolar, para el tema 3 referido al tema 3. Más adelante, vean que ustedes que desarrollar una sesión, pues no es fácil, o sea, vas haciendo las actividades, vas haciendo tus materiales y pues se lleva tiempo. Entonces, esta es una sugerencia, ustedes la pueden modificar y voy a estar subiendo más, más sobre las sesiones, pero pues que son completamente adaptables y es decisión de cada colectivo si las utiliza o realiza sus propios materiales. Esta es parte de la autonomía profesional que se está implementando en esta nueva escuela mexicana y que todas ustedes son profesionales de la educación y pueden hacer sus materiales de acuerdo a las necesidades de su colectivo. De acuerdo a, más adelante ya va a ser de esas comunidades profesionales de aprendizaje. ¿Y qué más contiene aquí nuestra presentación? Pues una calendarización del mes de noviembre, donde ustedes van a poder aquí editar qué actividades van a tener para este mes. Yo les comparto solo las que contiene el calendario escolar. El 18, suspensión de labores docentes, 22, registro de calificaciones, así lo marca el calendario escolar, ya no lo marca como descarga administrativa, lo marca como registro de calificaciones. Y el 29, el Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria, que en esta sí hay tema y sí viene unas orientaciones, pero mientras no aparecen puedo irles compartiendo pues las demás sesiones que yo trabajaré en torno a mi necesidad, que puede cambiar, pero que yo les voy a estar compartiendo por esta vía. Y ya ustedes deciden si las utilizan, si les es útil este trabajo, que con gusto les comparto. Y bueno, después llegamos a este hermoso mes que a mí me encanta, el mes de diciembre. En, en este mes de diciembre, pues yo ya les comparto aquí la calendarización. Es decisión también de ustedes si utilizan estos calendarios. A mí me gusta porque me permite ubicarme qué vamos a hacer
o qué actividades acordamos, o qué es lo que podemos, o qué es lo que estamos implementando. Más que nada es organizativo y así pues lo tenemos de manera visual. Aquí están las fechas. Iniciamos las vacaciones el 19 de diciembre y eso es todo. No, ustedes ven, en diciembre no suspensiones, solo pues las vacaciones. Y después, ¿cuándo regresamos? Regresamos taller intensivo para personal con funciones de dirección el 6 de enero. El 6 de enero, creo que ya hace mucho tiempo que no regresábamos, pero aquí estamos el 6 de enero. Vamos a estar con el taller intensivo para personal con funciones docentes. Yo creo que ya antes les compartiré la, las diapositivas y estaremos en contacto para este taller intensivo para personal docente del mes de enero, em, que son los días 7 y 8 de enero. Regresan a clases los niños el 9 de enero. Y pues el Consejo Técnico Escolar de enero, que es el 31 de enero. Y pues les comparto sus calendarios para que ustedes vayan organizando sus actividades. Normalmente pues organizamos ya las actividades de enero antes de salir en diciembre para prever todo lo que tengamos que prever en esta sesión de, o en este mes de enero y no llegar a las carreras. Y bueno, maestras, maestros, llegamos al final de esta presentación. Finalmente los acuerdos y compromisos. Pareciera que nuestras orientaciones solo traían 3 lecturas y pues creo que se extiende un poquito con esta propuesta de trabajo. Recuerden que es una sugerencia y todos los colectivos pues son diferentes. Ustedes quizás ya tengan su presentación y hayan realizado su propia presentación, pero yo les comparto con gusto esta presentación y solo les pido que me regalen un like, que compartan para que podamos llegar a más maestros. Y si todavía no son parte de este canal, pues los invito a que se suscriban y puedan tener esta notificación que les voy a estar compartiendo sobre el trabajo que realizo para mi sesión de consejo técnico escolar de estos diferentes temas. Y bueno, yo les comparto estas preguntas también porque estoy recién llegando a un centro de trabajo, entonces sí me permite conocer a mis docentes con algunas de estas preguntas. Muchísimas gracias, maestros, maestros. Sin embargo, bueno, son preguntas que nos pueden apoyar para conocer a nuestro colectivo o si vamos a hacer comunidades profesionales de aprendizaje, pues nos permite ir iniciando en este pasito, paso a pasito de estas comunidades profesionales de aprendizaje. Muchísimas gracias, maestras, maestros. Recuerda que si te sirve no es el material, pues te invito a que me sigas. En la descripción te voy a dejar link para mi canal de WhatsApp. El, y bueno, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y te voy a dejar mi página de Facebook. Muchísimas gracias, maestras. Muchísimas gracias, maestros. Y bueno, seguimos en comunicación por esta vía para que podamos seguir compartiendo esta, bueno, pueda seguirles compartiendo parte del trabajo que realizó. Gracias, maestras, maestros, y buen éxito en su consejo técnico escolar. Yo les comparto esta tercera sesión y si les es útil, pues y coincidimos con la temática, adelante. En la descripción del video les dejo la presentación. Gracias, maestras, maestros, gracias a su confianza y seguimos comunicándonos. Comunicándonos. Muchísimas gracias.